Muy bien, vieron que una vez que vine acá había traído invitadas para hablar un poco sobre el caso de Thelma Fardín. No tanto de la cosa judicial de Juan D'Artés ni nada, sino qué rol tenían ciertos influencers apegados a la cosmovisión paradigmática de Javier Milei a la hora de instalar el descrédito hacia Thelma Fardín, que curiosamente se origina en el territorio cordobés, digamos. Con lo cual Córdoba empieza a tener una relevancia que a veces no nos percatamos dentro de este nuevo modo de circulación de información y comunicación política. Hay un informe muy interesante que se publicó en una página de divulgación científica que se llama El Gato y la Caja, que hicieron un análisis sobre los canales de YouTube de influencers, canales de streaming, con la condición de que no sean cuentas que tuvieron una preexistencia a los medios de comunicación tradicionales. Con lo cual, hicieron un relevamiento sobre... acá viene el café del día. Cafecito. Muchas gracias. Gracias, Moni, Argento. Hacer un trago de café, pelado. Vamos a ver a la primera placa, año 2020. Esta es una gráfica que ha hecho este estudio, que se publicó a principios de este año en El Gato y la Caja. El informe se llama El día que prendieron la luz. Hicieron todo un relevamiento sobre estas cuentas de YouTube y de las propias comunidades que se han creado. Cuando hablamos de comunidades hablamos de seguidores y de gente que comenta esos videos. Lo que estamos viendo es un relevamiento en fecha del 2020. Cuando los círculos son grandes quiere decir que es el tamaño que tienen en cuanto precisamente a comentarios y gente que los sigue. Las líneas que conectan esos círculos tienen que ver sobre las comunidades que comparten, es decir, personas que le ponen me gusta, comentan a los videos entre sí. Lo que estamos viendo es que vemos a un cordobés en la parte de arriba que es Agustín Laje, con un fondo negro. En el primer el circulito. vértice superior. El primer circulito. No el más chiquitito, sino el grande donde se ve una cara. Mucho más abajo, a la derecha hay otro influencer que no es de Córdoba, que de apellido Danán, pero en la región centro... Danán no es Dan. No. ¿No? No, ese es el gordo Dan. Ese es otro. Pero en el centro, con una forma de silueta de fondo rojo, ahí vemos al Presto. Este es otro cordobés. Es un dibujo de él. Exactamente. Lo que está mostrando esta gráfica es que en el año 2020, año de la pandemia, de la cuarentena, una fecha donde ha tenido un rol importante lo que es el ecosistema mediático virtual, vemos que tanto Agustín Laje, las cuentas personales, ¿no? Las cuentas personales de YouTube de Agustín Laje y el Presto, evidentemente, han tenido un peso importante. Esto es 2020, repito. Vamos a la siguiente gráfica, que es el año 2021. Esto me decís que estaba en Esto es un portal. El Gato y la Caja. El Gato y la Caja. Es un portal de difusión de trabajos científicos, de divulgación científica. Aquí aparecen nuevos actores. La mayoría de Buenos Aires, pero fíjense que Agustín Laje y el Presto siguen teniendo peso en este ecosistema. Y además están ubicados en el centro del ecosistema. Claro, están ubicados en el centro. Es decir, no solamente que sus circulitos son grandotes, sino que es como que orbitan, en algún sentido gravitan sobre todo el resto. Totalmente incidentales los dos. Exactamente. Vemos que aparece un puntito rojo en el centro que se llama Breakpoint, que es el canal de streaming que empieza a tener mucho crecimiento a partir del 2021. Ese es el puntito negro. Es exactamente donde está el cursor, sí. Breakpoint. Es el medio, va a ser como el medio de comunicación ya no individual, porque claro, porque tenés ahí cuentas de YouTube colectivos si se quiere e individuales. Esto sería como una instancia organizacional, están alrededor de... Algo así. La franja izquierda serían los medios de comunicación, si se quiere, más progresistas. Van apareciendo Filonews, Futurock, Gelatina, que de a poco van apareciendo, pero por ahora son diminutos si se lo compara con la cantidad de usuarios y comentaristas que engloban el Agustín Laje y el Presto. Vamos a la siguiente placa, que es el año 2022. Ahí de a poco se va acomodando la cosa, pero vemos que Laje y el Presto están teniendo una relativa presencia, pero no desaparecen. Sigue estando, aún con la aparición de nuevas
de nuevas figuras que de a poco van creando sus propias comunidades. Discúlpame, y que aparezca Laje ahí en el vértice arriba, Ujú. ¿es una posición privilegiada de manejo total? No, es por cómo está construido el diagrama para posibilitar, porque te está mostrando con las flechas qué sitio, Cómo comparten las comunidades. cómo los propios comparten seguidores. comunidades. Todavía es un desparramo eso, digamos. Algo así, digamos, pero en definitiva vemos que si vos comparás el círculo de Agustín Laje con el resto, vemos que todavía tiene teniendo su propia relevancia. Vamos a la siguiente placa, si no me equivoco va a ser año 2023, 23. ya se está volviéndose demasiado disperso la cosa, y Breakpoint está teniendo ya un crecimiento notorio. Al lado de Breakpoint, el color azul o celeste, ese es el canal de stream de Alejandro Fantino, por ejemplo. Esa N. Neura. Exactamente. Ese es Neura. Neura. Pero fíjense en el lado derecho, todavía Agustín Laje y el Presto siguen teniendo, bueno, podemos decir que Breakpoint lo superó, pero como cuenta de YouTube individual sigue teniendo su propio peso. Lo que son canales de streaming más progres o que no hablan tanto de contenidos políticos vienen creciendo de a poco. Vemos, no sé, ahí está Futurock, de a poco viene apareciendo Olga. Hay otro que es País de Boludos que está todavía muy abajo, que lo vemos con un círculo muy chiquito, porque esto es en comparación a lo que vienen acumulando los demás actores, digamos. Pero hace política con humor de alta creatividad. Ujú. País de boludos. Exactamente. Y si vamos a la siguiente placa, este es el 2024, que curiosamente parece estar, esto es 2024 pero en los primeros meses, parece más austero en comparación al año anterior. ¿Qué pasó? Bueno, porque vienen fusionándose algunas cuentas, quizás el más conocido es cuando Tomás Ribord decide unirse a Blender, por ejemplo. Pero estamos viendo que, por ejemplo, Breakpoint es la cuenta de YouTube con mucha relevancia en la actualidad y a pesar de eso, fíjense, al lado, Agustín Laje y el Presto siguen teniendo su peso e incluso le terminan ganando a Danán, el que aparece ahí al lado derecho. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Evidentemente, esto es un espectro mediático que está fuertemente concentrado en Buenos Aires, es porteñocentrista. Pero curiosamente hay dos canales de YouTube que se crean desde Córdoba que tienen su peso en este espectro. Es Laje y Presto. Exactamente, es decir, tienen un rol importante en la circulación de información como también en los modos de la comunicación política de hoy en día. De ahí que por eso traje, por ejemplo, el caso de Telma Fardín, de cómo se origina en Córdoba y se termina instalando, por lo menos en esos tiempos. Pero es muy notorio cómo ese ecosistema se va modificando. Canal ZTV sería un puntito que estaría más o menos en un margen... claro, por ahí, exactamente. Sería un puntito chiquito que recién comienza, recién arma comunidad. Habrá que ver con qué estaría enlazándose en algunos de esos puntitos. Creo que por ahí medio aislado aparece algún que otro canal de stream de Córdoba, pero por ahora es marginales y lo tenemos que comparar con el tamaño que ha generado Breakpoint, pero sobre todo los canales personales de Laje y Presto, que, vuelvo a repetir, son, si uno presta atención, son las cuentas personales, no colectivas. Unipersonales. Unipersonales, que está teniendo una fuerte relevancia en todo esto. Vamos entonces a enlazar esto con la noticia nacional, que es el juicio que se está llevando a cabo por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Con la declaratoria de la ex vicepresidente. Sí, ahí. ayer habló Cristina Fernández de Kirchner, pero vamos a hablar de la primera persona que habló en el juicio, que es Sabac Montiel. Vamos a ver un fragmento que yo no sé si hubo un medio de comunicación que lo resaltó esto, o por lo menos que lo tuvo como título periodístico. Lo tuve que revisar el testimonio que dura... Creo que duraba, no sé, si no me equivoco, 2 horas y media, más o menos. Cuando él confiesa. Cuando él confiesa, propósito, se la claro, quería obviamente lo más noticioso fue que él confesó que él intentó matar a La quise Cristina. matar. Ese fue el título. Ese fue el En título. general el título que leímos. Exactamente. Vamos a ver entonces un fragmento donde Sabac Montiel, a la hora de hablar de su relación con Brenda Uriarte, que Brenda sería como la que aparentemente tuvo como un rol, por lo menos es lo que se sospecha por fuera, habrá que ver cómo avanzará el juicio, que habría incentivado a su pareja, Sabac Montiel, a ejecutar el homicidio que se frustró. Pero ahí, a la hora de detallar Sabac Montiel cómo fue su relación con Brenda, va a mencionar a uno de estos personajes cordobeses que incidió en esta relación de dos personajes que para ellos la política era un tanto ajeno,
y que ahora se volvió en algo trascendental para ellos. Vamos a verlo. Y después ella pasó por otros procesos y nos encontramos. Igual nunca fue aficionado a temas políticos. Nuestra amistad o nuestro vínculo pasaba por otro lado. Las cuestiones políticas surgieron, yo diría, la semana anterior, porque ella, al ser muy chica también, al surgir Milei como un personaje nuevo, le era atrayente a ella esa idea de esa idea distinta que tenía ella, y empezó ella a ser partidaria, yo diría, el último año de lo que respecta al atentado. No es que ella tenía una ideología férrea o contundente con respecto a 3 años o porque Milei era nuevo, entonces a mí no me caía y yo la convencía de que no me gustaba Milei o no me gustaban sus ideas, pero sin embargo era partícipe, y ella también, antes de estar conmigo, me hablaba mucho de Eduardo Felipo, el Presto, que si bien este chico también tenía ciertas connotaciones políticas siendo un periodista, eso creo que también nos llevó a interiorizarnos un poco en temas políticos. El hablar tanto de lo que pasaba con ese chico como de cosas personales, a cómo nos incidía o nos llegaba a nosotros. Bueno, ahí Sabac Montiel da un aporte de algo que se expuso mediáticamente, que fue la relación entre Brenda Uriarte y el Presto. No vamos a hablar de los intercambios de mensajes que hubo entre el Presto y Brenda, simplemente decir que se sabe que hubo relaciones íntimas entre Brenda y el Presto. Sabac Montiel lo sabían, Sabac Montiel y Brenda tenían como una relación... Un amorío. Una relación abierta que él en cierta manera daba ese aval sobre esa relación, y que curiosamente es la primera vez que se le da un enfoque al rol del Presto por fuera de esta cuestión de relación íntima. Es decir, él reconoce que el Presto, por lo menos siendo una figura mediática, influyó en algo en esta relación donde la política no estaba muy presente en esta relación íntima, llamémosle. Irina Hauser es una colega que ha estado investigando sobre este tema del atentado a Cristina. Había tomado nota de esta declaración que acabamos de escuchar, y en una radio que conduce Daniel Tonietti hizo un análisis bastante interesante. Él cuenta algo que ella le había blanqueado con cierto aire de provocación, que es que estaba teniendo o había tenido un romance con Miguel Presto Felipo. Youtuber, claro, que formaba parte de un grupo de youtubers con muchísimos seguidores, que tenía un nombre además muy sincero, que es el Ministerio del Odio. Este grupo que hacía transmisiones, que además con muchos seguidores jóvenes, cultores de Agustín Laje, de este intelectual que inspira a Javier Milei, tenían una incidencia fuerte sobre muchos jóvenes, y la tuvieron mucho durante la pandemia. Hacían transmisiones de 2 horas, se la pasaban hablando de sus ideales y fomentando formas de violencia. La verdad es esta. Bueno, entonces ella le trae esta situación, se burla un poco, comparándolo, ¿no?, a Sabac Montiel, bueno, porque este es mejor que vos. No políticamente hablando, sino sexualmente hablando. Pero la presencia de este hombre en el medio de ellos dos motiva la conversación política. Y yo creo que, no sé en qué estaba pensando Sabac Montiel cuando declara esto, pero él mismo trae este tema. Y dice, el factor que nos hizo hablar de política fue este hombre. Y estuvimos todo ese mes... El Presto. Y estuvimos todo ese mes, antes del intento de magnicidio, hablando de política a causa de esto. Bueno, ahí veo que hay como 2 etapas. Por un lado, un interés en los contenidos que produce el Presto. Después aparece algo ya, si se quiere, más corporal, digamos. Hay una cuestión de lo sexual bastante fuerte que se contrapone quizás en este concepto de que los libertarios son virgos, o etcétera. Y que después hay una frustración en la relación que hubo con Brenda, donde, una relación entre chongos, digamos, que se empieza a frustrar, digamos. Que yo interpreto personalmente que tiene que ver un poco sobre la diferencia de clase social.
Brenda y Sabac Montiel son, llamémosle, jóvenes que son los copitos, trataron de buscar la vuelta en cómo sobrevivir en la calle, haciendo copos de nieve, etcétera. Tienen la posibilidad de juntarse con alguien como es el Presto, donde el Presto vive en Nueva Córdoba, digamos. Su departamento está en la calle de Rondó. ¿De qué vive? ¿De qué vive? Y supongo que de la monetización del canal de YouTube, por ejemplo, además de otros ingresos que tiene favores grosos recibidos de parte de la estructura del Estado. Claro. Yo creo que esa diferencia de clase social, por lo que se interpretan en los mensajes, que decidí no traerlos porque ya es bastante, ya es bastante engorroso que estamos viendo medios de comunicación hablando de grupos de WhatsApp, etcétera. Pero yo interpreto que ha habido como una frustración en el sentido en que tanto Sabac Montiel como Brenda Uriarte contemplan a una figura como el Presto y que podría ser un Agustín Laje, que parece que serían como nenes de bien. Es decir, todo muy copado lo que hacen, pero que no se la juegan. Como que el rol de ellos parecería ser que se limita a lo virtual, que se hacen los cancheros desde una pantalla, pero no a nivel callejero. Probablemente esa frustración es lo que les llevó a la voluntad de tratar de cometer esto que ya se está judicializando. Entonces, bueno, esto es una lectura que yo hago que en cierta manera nos debería permitir también discutir cómo va cambiando este modo de circulación de la información y la comunicación política. Esa es entonces la pata cordobesa en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que sí.